Egunon, queridos patitos, estamos con Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Eh, y es que el titular es sugestivo a más no poder, como es el hecho de que Estados Unidos, Reino Unido y Australia probarán un sistema de inteligencia artificial para rastrear submarinos chinos en el Pacífico. Este paso y Skynet, ¿cuánto de distancia hay? Ciertamente, el caso de Taiwán está ahí para motivar, sobre todo en la formación de esas bases navales de Estados Unidos en el norte de Filipinas, lindando en la zona que el mar ha designado la naturaleza de relación con Taiwán, es decir, la zona de ese pequeño estrecho entre la isla de Quezón, en Filipinas, creo que es. Y ese estrecho en donde está la disponibilidad a través del nuevo gobierno de el hijo de Ferdinand Marcos, Bombón Marcos, y el hijo de Imelda también, Imelda y Ferdinand, que ciertamente tuvieron aquella situación democrática, hay que ser muy generoso para decir democrática, dictatorial, con cuyos helicópteros que estaban para reprimir, por ejemplo, al Frente Moro de Liberación Nacional, fueron utilizados entre ataque y ataque para las tomas de Apocalipsis Now. Con lo cual, la memoria ciertamente del Vietnam de Francis Ford Coppola está ligado íntimamente con el futuro de la zona, sobre todo porque las Filipinas de este heredero de Ferdinand Marcos heredó también de la etapa de Duterte y de sus predecesores ese conflicto que fue llevado a los tribunales internacionales respecto a el mar de la China meridional y la línea de los 7 puntos. Algunos dicen ahora 9 puntos, incluso alguien dice 11, incluso 13, que fueron publicados esas líneas en 1940 y pico, es decir, hace ya 80 años, en plena época de la Segunda Guerra Mundial. Incluían absolutamente todo el espacio hasta el punto que chocaban con los derechos inherentes a la zona económica exclusiva de los diferentes países ribereños de ese mar. Por supuesto, Vietnam, Brunei, Indonesia, Malasia, las propias Filipinas, además de otros países. Y eso significaba ciertamente un choque profundo, que ciertamente lo trataremos en próximos días, en el caso de Filipinas. Y volveremos a repetir un poquito esto de lo que comentábamos, pero ciertamente esa situación con ese mar, con una cierta profundidad, que da la posibilidad precisamente al establecimiento de submarinos que patrullen por ahí. Y por eso Australia, Estados Unidos y Reino Unido eh, cada vez se olvida más del Reino Unido, porque desde el final de la época de la 47, con la pérdida de India y Pakistán, del Raj británico, se retranquearon y sobre todo tuvieron esa brillante idea de calcular el enemigo en la Unión Soviética y por lo tanto hacer de la flota británica un subsidiario para la zona del Mar del Norte, que era la zona que le tocaba para patrullar, y por lo tanto la Marina Real Británica, si los argentinos hubieran esperado un poquito más, se habrían encontrado con la desaparición completa de los portaaviones en la operación de Malvinas. Fueron muy listos los argentinos al atacar en el momento en el que lo hicieron, porque todavía podían reactivar los Avro Vulcan. Y en el momento actual pues vuelven a tener dos portaaviones, el Prince of Wales y el Queen Elizabeth, que resulta curioso para los que hablen del S-80 español, el programa S-80 con el S-81 ya en servicio y el S-82 que entrará dentro de unos meses, y el 83-84, igual hay un 85-86 en el futuro. Pues evidentemente hay quien se chotea de ese programa, pero no recuerda que el programa de portaaviones británico salieron a mar con el eje desalineado. Qué cachondos los británicos, pero es que claro, probar conlleva estas cosas y hace muchísimo que no hacían un portaaviones. Habían tenido ese lance de hacerlo con los franceses, pero los franceses acabaron mal con los británicos, tal vez aparte del Brexit, en otras cosas, y que evidentemente los franceses para los australianos intentaron hacer esos submarinos y los australianos
Cuando les habían pedido específicamente que no querían submarinos nucleares, se les ocurre finalmente que va a ser una buena idea hacer submarinos nucleares. Framatome hace submarinos nucleares, creo que Framatome, aparte de centrales nucleares, pero los franceses tienen ahí también su arsenal, pero los australianos prefirieron a sus parientes anglosajones y por tanto hay ese acuerdo, el AUKUS, que tuvieron sus más y sus menos, pero fue publicado y que resulta curioso porque iban a repostar e incluso a ser construidos esos submarinos nucleares australianos en un puerto civil al lado que está repostado por subsidiarios chinos. Es decir, los chinos controlando el puerto donde van a servir los submarinos nucleares australianos. Una paradoja, porque en teoría esos submarinos nucleares iban a servir para patrullar precisamente en el mar de la China Meridional para hacer vigilancia de la costa continental china. Y ciertamente esta historia está incardinada en ese marco general de entendimiento, en donde los Estados Unidos y dos de sus socios más cercanos, como son el Reino Unido y Australia, estarían listos para probar una nueva forma de rastrear submarinos chinos utilizando la ahora famosísima inteligencia artificial. Las tripulaciones que vuelen en misiones en el Pacífico, en los principales aviones de ataque y vigilancia marítima de la Marina de los Estados Unidos, la US Navy, utilizarán algoritmos de inteligencia artificial, IA, para procesar rápidamente los datos de sonar recopilados por distintos dispositivos submarinos de los tres países, según ha informado la agencia de noticias Bloomberg. La tecnología podrían permitir a los aliados rastrear submarinos chinos con mayor velocidad y precisión mientras buscan formas de mitigar el impacto de la rápida modernización militar de China y su creciente asertividad global. Las pruebas son parte del amplio acuerdo de intercambio de tecnología entre las tres naciones conocido como AUKUS Pilar II. Estos avances conjuntos permitirán la explotación oportuna de un gran volumen de datos, mejorando nuestras capacidades de guerra antisubmarina, según ha explicado en una declaración conjunta el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin, el ministro de Defensa australiano Richard Marles y el secretario de Estado de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, durante una reunión en California. Estas potencias han dicho que desplegarían algoritmos avanzados de inteligencia artificial en múltiples sistemas, incluido el avión P-8A Poseidon, para procesar datos de las sonoboyas, dispositivos de detección submarina de cada nación. Las tres naciones vuelan aviones navales fabricados por Boeing. La versión estadounidense del avión de guerra realiza patrullas regulares en el Pacífico, incluido el mar de China Meridional, donde ocasionalmente son interceptados por cazas chinos, y el Poseidón lleva torpedos y misiles de crucero para atacar submarinos y buques de superficie. Los anuncios son parte de una asociación de seguridad más amplia entre los tres aliados, conocido como AUKUS, una de las varias alianzas regionales que Estados Unidos ha perseguido para contrarrestar a China. La doctrina de la contención, que diría George Kennan aquel lejano 1946-47 respecto a la Unión Soviética. Pues ciertamente el pilar 1 de la asociación se centró en desarrollar la capacidad submarina nacional de propulsión nuclear de Australia, que culminará con el desarrollo conjunto de un nuevo submarino que se desplegará en 2040, mientras que el Pilar 2 se centra en la cooperación en 8 áreas tecnológicas, incluidas las tecnológicas cuánticas, la ciberseguridad avanzada y las armas hipersónicas. Y aquí ciertamente debemos decir, evidentemente, que cuando se intentó hacer la herencia del programa anterior de submarinos en el caso del Estado español,
el programa que estaba ligado al programa francés Scorpion, los submarinos de propulsión diésel, de ámbito de la protección de unas costas que son grandes, la del Estado español, la propia costa peninsular, el enlace del estrecho de Gibraltar en dirección a las Islas Baleares y a las Islas Canarias, toda esa proyección y por supuesto también en el mundo actual la idea de poder llegar a proyectar ese poder, por ejemplo, hacia un ámbito donde los aliados puedan tener presencia, por ejemplo, en el Mediterráneo Oriental, a través de las dos bases que tienen los británicos en la isla de Chipre. Y como eso puede haber otros elementos necesarios para una política de exterior y defensa unidas en un marco general común para un país como el Estado español. Australia hizo la lectura respecto a su insularidad, evidentemente en los años 40, y hemos comentado alguna vez esto, después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de dos cosas. Primera, que la Royal Navy no iba a tener proyección suficiente para mantener su control sobre el área. Y por supuesto, el ámbito de protección de los barcos comerciales de Australia no iba a ser por parte de la Royal Navy, que a partir del año 47 fue retranqueando, como hemos dicho antes, su presencia en los mares del mundo. Sobre todo con la no necesidad debido a la pérdida del Raj británico, es decir, la joya de la corona, lo que luego sería la India y Pakistán. Y por lo tanto, se retranqueaba al canal de Suez, el canal de Suez en el año 56 fue nacionalizado y por supuesto la pérdida posterior de Malta, ahí está el ámbito de volver para atrás, para atrás, para atrás, hasta la pérdida de ciertas áreas y de conocimientos para parte del Reino Unido. Y ahí es donde entra la US Navy para Australia, a pesar de seguir teniendo ciertos ámbitos de control en el ámbito de la política australiana y podemos decir también de Canadá, en ese sentido de que no hay un momento específico de la independencia de Australia. ¿Qué día independizó el Reino Unido a Australia o Australia reivindicó esa independencia del Reino Unido? Fue un proceso tan gradual que no existe momento exacto y podría ser polémico definir un exacto instante en donde Australia antes de ese momento no era independiente y a partir del momento siguiente ya era independiente, más allá de hitos como la repatriación de la constitución de parte de Westminster a comienzos de los años 80, creo que fue en el año 82 respecto a Australia, el año 80 para el caso de Canadá y el año 83 para Nueva Zelanda. Por supuesto, el año 99, cuando se produce el referéndum para establecer una república tal vez en Australia, cortar esos lazos con la madre patria en la forma de la jefatura del Estado, habría sido algo tal vez definitorio, pero evidentemente esos lazos siguen existiendo y por supuesto en los años 40, 50, 60 estaban presentes. Pero evidentemente la cobertura marítima en una zona insular que necesitaba de insumos que llegaban de otras partes del mundo, eso significaba la cobertura por una fuerza distinta como era la US Navy. Y por eso todos los acuerdos relacionados con Australia, aunque impliquen al Reino Unido, como la operación TELIC del Reino Unido en el ámbito de Irak en 2003, implica la relación triangular Australia-Reino Unido y Estados Unidos. Ese ámbito triangular sigue presente con el AUKUS a la hora de generar esos espacios en donde se busque lo que Australia entendió, que es que un submarino de propulsión, entre comillas, normal, llevaba su proyección cercana, sobre todo para proyectarse a Timor, a las Islas Salomón, proyectarse en el espacio para con Nueva Zelanda y llegar tal vez a Singapur, estirando un poco. Pero ese arco era bastante limitado, sobre todo cuando el contendiente para Australia desde hace ya unos años se ha entendido completamente que es China, desde el ámbito comercial y también desde el ámbito político y también desde el ámbito migratorio también, por qué no decirlo. Ya tenemos una película bien interesante que recomiendo vivamente, que es Mañana cuando la guerra empiece, del año 2010, y que puede verse en parte como si fueran chinos o como fueran simplemente asiáticos de ojos rasgados, los enemigos a los muchachos que protagonizan la película. Y por lo tanto,
Ese riesgo demográfico, riesgo comercial, riesgo político, está interiorizado en parte en las instituciones y los políticos de Australia y por lo tanto, después de esas disquisiciones que tuvieron con Francia respecto a decirle qué tipo de submarino querían, que no querían y después darse cuenta de que necesitaban un submarino nuclear, evidentemente todo esto tiene consecuencias. Y la consecuencia más evidente es la llegada de ese instrumento a la flota australiana. Porque evidentemente, primero, hay que generar el marco de espacio para la implementación de esa política, porque no puede ser simplemente el instrumento, sino la incardinación en un marco de pensamiento en donde ese instrumento pueda generar el máximo del rendimiento para una doctrina de defensa. Y, por supuesto, el ámbito de la propia realización del submarino, porque no puede hacerse como si fuera para la Marina Británica o para la Marina de Estados Unidos, porque necesitan una serie de conceptos específicos de la propia realidad de Australia y del espacio donde van a servir. Y evidentemente también un elemento también bien importante, que es el de la propia tripulación y tener un conocimiento y un entrenamiento específico de esa tripulación australiana, con ese componente de conocimiento y de transmisión de ese conocimiento a través de una serie de instructores con una evidente puesta en servicio, que todo ello genera una necesidad de espacio-tiempo que evidentemente lleva al futuro, porque eso no se puede hacer como una cadena que ya estaba montada, que es lo que pasó a finales de los años 90 y principios del siglo XXI con el programa S80 antes de que este existiera. Y esto hay un libro del director de la revista Ejércitos que ha publicado recientemente sobre el origen del programa S80, que es de haber seguido el tránsito, pues seguramente los nuevos herederos de la formación de tipo Scorpón, de origen francés, habrían seguido un trayecto de incorporación mucho anterior a este del S81, que ha entrado en servicio hace unos días. Y que evidentemente habría tenido un componente también tecnológico y de conocimiento distinto, y que evidentemente no sería una incorporación de ese conocimiento con la construcción de un submarino español, sino la patente francesa adaptada a las necesidades españolas. Y esto opera también en el ámbito de los Estados Unidos y el Reino Unido con respecto al proyecto de submarino de Australia, con esta dificultad que evidentemente significa que deben adaptarse, hay que hacerlo específico y que evidentemente es un programa nuevo que comienza desde cero. Y al hacerlo técnicamente desde cero, a pesar de que haya previamente ese elemento de Reino Unido y de Estados Unidos, pero para Australia es un comienzo desde cero y con las dificultades de un programa de nuclear del ámbito militar y evidentemente los costes y evidentemente los ámbitos técnicos, el ámbito ciertamente de los tratamientos de los residuos que pueda generar y evidentemente todo un ciclo que debe de estar integrado de todo lo que hemos comentado y que evidentemente el director de la revista Ejército sabe muchísimo mejor y que evidentemente lo plasma en ese libro que quien quiera verlo pues ahí lo tiene. Y que evidentemente el submarino es algo que estará incardinado junto también con esta propuesta de inteligencia artificial de ese juego tipo Battleship para proteger a los barcos propios, a los submarinos propios en este caso, y detectar a los submarinos de enfrente en ese ámbito del mar de la China Meridional y en los demás, para establecer, evidentemente, lo que decía ese Pilar 2, que se centra en la cooperación en 8 áreas tecnológicas, incluidas la tecnología cuántica, la ciberseguridad avanzada y las armas hipersónicas. Los tres jefes de defensa han anunciado planes para integrar su capacidad de lanzar y recuperar vehículos submarinos no tripulados, los drones, es decir, están también por ahí, en esa zona, desde tubos de torpedos en sus submarinos actuales para ataques submarinos y recopilación de inteligencia. Esta capacidad aumenta el alcance y la capacidad de nuestras fuerzas submarinas y también apoyará el eventual submarino nuevo de Australia llamado SSN AUKUS, según el anuncio.
Según el último informe anual del Pentágono sobre el ejército de China, el país actualmente opera 6 submarinos de misiles balísticos de propulsión nuclear, 6 submarinos de ataque de propulsión nuclear y 48 submarinos de ataque de propulsión diésel barra independientes del aire. Se espera que la fuerza submarina de la Marina china crezca a 65 unidades para 2025 y a 80 unidades para 2035, a pesar del retiro en curso de cascos más antiguos debido a una expansión de la capacidad de construcción de submarinos, según dice el informe. Y por lo tanto, como hemos comentado, está el juego, precisamente, de la proyección de aquellos que están del lado de Estados Unidos y en el ámbito contendiente, como potencia regional que intenta tener proyección global, China, con su aumento en las fuerzas marítimas. Pero ciertamente la diversidad y profundidad es un asunto que tal vez tratemos un poquito dentro de unos días con el tema de Filipinas y que podemos dejar aquí. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, a Jurberobat, Betty Gelpia.